700,000 personas en este país sufren de discapacidad auditiva. Esto es un gran problema porque todas estas personas no se comunican como tú y como yo. Inclusive no podrían escuchar este podcast. Lo más grave de este problema es que en las transmisiones oficiales del gobierno, los intérpretes dan mal el mensaje y se llegan a escuchar cosas como mamar pezones, por ejemplo. Para hablarnos un poco más acerca de esto, hemos traído una gran amiga de nosotros, Alejandra. Ella tiene experiencia en comunicarse de este modo. Esperemos les guste. Y el día de hoy en Todo en Palabras Podcast, lengua de señas. Venga. Y bueno, bienvenidos nuevamente a su podcast favorito de Todo en Palabras. El día de hoy la producción nos trajo una cerveza llamada Gucapa, aparentemente mexicana. Creo que por ahí tú tienes otros datos. Aparentemente artesanal también. Ya sabemos Sí, sabemos la historia de eso. esta discusión en este podcast, pero sí, según yo es de origen mexicano, pero como siempre la industria cervecera monopolizada por Heineken y Constellation Brands, me parece que esta la compró Constellation Brands, entonces Okay. por eso ya la podemos encontrar en cualquier Oxxo, pero muy buen sabor, una muy buena cerveza. ¿Qué piensas acerca de la cerveza, Leo? Muy buena. Eso nos dijo todo. Para amenizar cualquier evento. Y bueno, hombre, pues un placer tenerte por acá. Gracias. Por darte el tiempo. Y pues bueno, la verdad es que creo que todos sabemos más o menos como de qué va a lo que haces, pero creo que el motivo de hoy, o lo que intentamos hacer hoy, es darle como un sentido con alguien que se dedica a hacer esto, con alguien que sabe cómo comunicarse con las personas. Y bueno, creo que es precisamente lo importante de esto, que es algo a lo que muy poca gente sabemos hacer, porque realmente no lo necesitamos o no queremos o por alguna razón no sabemos cómo se hace, ¿no? Creo que es importante porque en México alrededor de 700,000 personas se comunican de esta forma. Entonces, bueno, pues creo que es una muy buena oportunidad para entender cómo funciona este mundo. Y aprender un poco más acerca de esto. En ese sentido, ahorita que estábamos grabando la introducción del podcast, Ale me hizo una pequeña corrección que estaría bien aclararlo de una vez para que quede claro para todos. Estoy seguro que más de uno tiene la misma duda y la misma confusión. Cuando lo presenté por primera vez, dije lenguaje y me corrigieron, me dijeron que no, es una lengua. Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito más acerca de la diferencia entre lenguaje y lengua? Claro. Bueno, el lenguaje es algo innato de las personas, ¿no? A diferencia de una lengua, que la lengua surge a partir de la necesidad de comunicarse en una comunidad específica. Okay. Por ejemplo, la lengua de señas, la lengua náhuatl, la lengua maya. Entonces, por eso nos dirigimos hacia ella como lengua de señas mexicana. Ajá, porque estamos en México. Okay. Entonces, Okay. aquí en México existen dos diferentes tipos de lengua de señas, que es la lengua de señas mexicana y la lengua de señas maya, que bueno, esto se habla principalmente en Yucatán. En México tenemos estos dos tipos de lengua de señas. Ok, qué interesante que los mayas tengan como su propia rama de lenguaje de lengua de señas. Lengua Perdón. de señas. Es difícil acostumbrarme a eso. Sí, claro. Entonces, bueno, ¿cómo nació en ti la curiosidad o por qué decidiste aprender a comunicarte de esta manera? Cuando yo iba en la prepa, era como una prepa donde hacían ceremonias, misas de repente, ¿no? Un poco católica la cosa. Okay. Entonces nos juntaban a toda la escuela, ¿no? Primaria, secundaria, prepa. Yo conocí a un chico que era sordo y él era un semestre mayor que yo, me parece, y todo el tiempo le estaban interpretando, ¿no? O sea, de que estábamos en la ceremonia y lo estaban interpretando, no sé, estábamos en cualquier evento y su intérprete siempre como que estaba presente ahí con él, ¿no? Entonces yo lo veía y yo decía, qué difícil, ¿no? O sea, porque yo soy muy mala en las matemáticas, ¿no? Entonces yo decía, imagínate para interpretarle una materia de cálculo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo decía, para que tú puedas interpretar algo, primero tienes que dominar el tema, debes saber de lo que estás hablando y transmitírselo a la otra persona, pues es muy complicado, ¿no? Entonces imagínate se lo enseñas, a mí me parece algo maravilloso, ¿no? Entonces con el tiempo, pues ya salí de la prepa y en la universidad, pues tenía unas vacaciones muy largas, ¿no? Entonces mi papá me decía como, no te quedes aquí, haz algo de provecho, ¿no? Entonces, justo buscando, encontré en Facebook la página de una escuela donde decía, primera clase gratis, ¿no? Ya, buenísimo, voy a ir. Entonces fui y me gustó mucho. La verdad es que me gustó mucho. Es algo completamente diferente a lo que nosotros como normoyentes estamos
como viviendo cotidianamente, es un mundo completamente diferente y es muy bonito como acercarse a la cultura. Entonces, mi intención desde el momento en el que yo empecé a familiarizarme o a estudiar, pues fue justo como ayudar a las personas con terapia, ¿no? Psicoterapia. Ok, sí, hay que mencionar que tú eres licenciada en psicología, entonces por eso lo menciona, que daba terapia y eso, porque pues ella Sí. tiene experiencia también en ese campo. Entonces, así fue como iniciaste tú en este mundo de la lengua de señas De la mexicana. lengua de señas, así Ok, es. ¿y cuánto tiempo tienes ya practicando esto? Pues yo empecé más o menos en febrero de 2017. En febrero de 2017 inicié el curso básico, que dura aproximadamente 6 meses, más o menos. Después entré al nivel intermedio, y sí, se me Ok. tardó un ratito. Ok. Y bueno, actualmente pues ya estoy en el nivel avanzado, pero bueno, pues para poder ser un intérprete, pues hay que estudiar muchísimo. No es como que en un año o dos ya puedas dominarlo, porque es algo muy, muy amplio, ¿no? Pues desde la gramática, desde las señas, la cultura, ¿no? Para poder dominarlo de una mejor manera, pues también tienes que estar cerca de la cultura, ¿no? O sea, conocer a personas sordas, que veas que realmente te están entendiendo, ¿no? Porque te puedes decir, ay, no, Sí. ya lo domino, pero cuando estás con un sordo dices como, no, pues quién sabe si me está entendiendo, ¿no? Entonces, Ok. eso Ok. también es importante, como poder acercarte a una persona sorda y ver si realmente le estás transmitiendo el mensaje que tú quieres, ¿no? Ver si realmente te está entendiendo. Entonces, esa parte también es importante. Un buen marinero no se crea en un mar tranquilo, entonces hay que práctica para entender. Claro. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, durante el principio mencionaste que al menos en México hay dos tipos de lengua de señas, ¿no? Ok. Y también hay que entender, bueno, mencionaste que también dependiendo en qué país estés, en qué región estás, es otro tipo de señas. Ujú. Yo, bueno, investigando por ahí encontré que la Real Academia Española, junto con una confederación de España de personas sordas, el año pasado, en el 2019, hicieron como un diccionario de alrededor de 3.500 palabras en el que te decían qué palabra y qué señal le correspondía, ¿no? Ujú. Entonces yo dije, pues a lo mejor es como aquí, ¿no? O sea, que si queremos saber el significado de una palabra o cómo se escribe, pues nos vamos a la RAE, ¿no? Ujú. Ajá. Pero bueno, o sea, bajo este supuesto, en teoría, a mí no me serviría, si estoy fuera de España, me serviría ese diccionario. Sí hay una lengua de señas que es como nacional, pero Ok. está como muy extinta, o sea, ya no es algo que sea presente o algo que pueda seguir aprendiendo hoy en día, porque pues muchas, bueno, más bien pocas personas son las que la conocen. Eh, la lengua de señas es diferente en cada país, de hecho en México, por ejemplo, en el norte, pues adoptan más señas como de Estados Unidos y estas cosas, ¿no? Ok. Entonces, la lengua de señas es diferente en cada país, pues por las costumbres, por la cultura y por todo este tipo de cosas que nos diferencian con los demás países, ¿no? Claro. Entonces, por eso no sería como tan posible el poder tener una lengua de señas que sea como para todo el Como mundo, global, la ¿no? única, Ajá, ¿no? exacto. Ok, ok. Entonces, es por eso que tiene tantas variantes, ¿no? O sea, porque pues todos tenemos como, pues esta cultura diferente. Sí, Ok. claro. Por ahora, así de inmediato me llega el ejemplo de decir, tal vez si tuviéramos una lengua universal, que no la hay, pero, por ejemplo, ¿cómo le dirías a otra persona en Australia tlacoyo? Entonces, pues está Sí, difícil, sí. ¿no? Por eso ahí es donde entra lo que dices de la cultura, porque depende de las cosas que hay en un país, la Sí, claro. interpretación que se le puede dar, ¿no? Entonces, es bien interesante eso. Y, por ejemplo, cosas como gordita, ¿cómo podrías decir gordita y que no se interprete? O sea, yo quiero hablar de una gordita de alimento. ¿Cómo Como... podrías De hacer que no? masa, de chicharrón. Ajá, Ok. es difícil diferenciar entre ese tipo de cosas, entre una persona gordita y una gordita de alimento? Ujú. ¿Sí? ¿Es difícil? ¿O Eh, es sencillo? eh, O sea, Sí, o sea, de pasar de alimento a un adjetivo, ¿no? O sea, eh, realmente diferenciar entre qué me estás diciendo, aunque sea Ajá, la misma palabra, ¿no? Ajá, exacto. sí, la seña pues es diferente, Ok. ¿no? Ajá, o sea, sí, sí es dependiendo como de, justo ¿Del contexto? del contexto Ok, en el que estamos hablando, ¿no? claro. Entonces, pues con base a eso, pues ya vas tú diferenciando lo que estás pidiendo. Aparte, una cosa que también es muy importante en la lengua de señas, pues es la gesticulación que uno tiene, ¿no? O sea, Ok.
Tú podrías pensar que solamente es la seña y ya, pero no. Para poder transmitir de manera efectiva este mensaje, pues necesitamos pues la seña, necesitamos que nuestra seña esté a la altura del cuerpo que corresponde, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir mamá, pues que mi mamá esté bien establecida, ¿no? En la parte de la barbilla. Por ejemplo, si queremos decir bailar, ¿no? Tiene que estar aquí abajito, ¿no? Entonces, también es importante como la altura, lo que le estamos haciendo, la gesticulación y para poder transmitir de manera efectiva este mensaje. Entonces, ya con base a eso y el contexto en el que estamos teniendo, ya podemos diferenciar lo que estamos pidiendo, ¿no? Si una gordita para Sí, comer claro. o una persona. Entonces, también eso es muy importante para poder, pues, transmitir el mensaje. Ok. Y ahora, o sea, por ejemplo, si precisamente hablando de territorios y todo esto, si yo estoy en otro país y a lo mejor no saben lo que es una gordita de cualquier tipo, pero o sea, se lo quiero transmitir, lo quiero comunicar, ¿existe alguna forma de inventar o algo así, alguna palabra? ¿O cómo ¿Alguna funciona señal? eso? Ajá. Bueno, por ejemplo, ahora que es como el coronavirus, ¿no? Antes de esto, pues yo creo que nadie conocía como el término y pues tampoco la seña, ¿no? Claro. Entonces, tengo entendido que hay un grupo de personas que se juntan y crean la seña por ejemplo, de coronavirus, ¿no? Que es coronavirus. Entonces, pues eso es lo que pasa, ¿no? Hay un grupo de personas que se juntan, discuten, ¿no? Si esa es como la seña adecuada, si es lo que se debe usar, y a partir de eso, pues ya se empieza a usar esa seña. Okay. Y por ejemplo, esa palabra que prácticamente se acaba como de, no de inventar, pero realmente, como tú dices, entró al lenguaje o al vocabulario de todos, porque si bien coronavirus ya existía para científicos muy especializados en ciertas cosas, pues para el resto del mundo Sí, ni idea. sí. Entonces, por ejemplo, Por aquí. exacto. Sí, sí. Coronavirus, que acaba de entrar como al lenguaje de todos, sí es una palabra universal, o aún así en México hay una seña para coronavirus y en Estados Unidos otra. La verdad desconozco esa información. Okay. Ajá, no Creo que debe ser la misma, ¿no? Sí, porque ahí sí a todos mí me estamos suena como en la misma sintonía de que es algo o sea, nuevo, ¿no? todos lo odiamos y creo que merecemos saber, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, la verdad es Sí. que desconozco como la lengua de señas de otros países, pero por lo menos en México es ¿no? Coronavirus. Ok. Ajá, pero entonces eso es lo que pasa cuando cuando conocemos algo, ¿no? Entonces discutes como cuál puede ser la seña y toda esta parte. Otra cosa que también es importante era lo que comentaba de la dactilología, ¿no? La dactilología pues es el abecedario, ¿no? Como la A, la B, la C. Pero esa dactilología solo la vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso, ¿no? De COVID-19, ¿no? Entonces, pues ¿cómo puedes transmitir que es COVID-19 si ni siquiera sabes la seña? Pues lo deletreamos. Después de deletrearlo, buscamos una seña. Ok. Eso es algo que podría pasar también con las personas. Por ejemplo, cuando yo me presento a la comunidad o con alguna persona sorda, pues yo voy a deletrear mi nombre, ¿no? Pero es muy tedioso estar deletreando todo el tiempo el nombre, o por ejemplo, si es como en una conversación, no gusta estar muy en deletrear. Entonces, dentro de la comunidad o una persona sorda te va a asignar una seña, ¿no? Muchas personas lo llaman seña, otras personas lo llaman como firma, ¿no? Yo digo que es como también un tipo apodo, ¿no? Donde te asignan una seña, ¿no? Una seña específica, por ejemplo, mi seña es esta, ¿no? Con la A de Alejandra hacia arriba, ¿no? Esto te lo van a proporcionar a partir de alguna característica física, de algo que te guste o de algo que se note, que te identifique. Entonces, pues todas las personas que se acercan a la comunidad tienen una seña diferente. ¿Qué manera tan diferente de interpretar el mundo, ¿no? O sea, es totalmente distinto. Cuando yo te digo a ti, Miguel, a mí me llaman Enrique, a ti, Alejandra, pues volteas y como que es un estándar. Y pareciera que no hay otra forma de llamarte a ti o a mí, ¿no? Pero imagínate una persona que no puede escuchar su nombre, tiene todo el sentido del mundo que tenga una seña, un movimiento particular y decir, esto es mío y esto me identifica y este soy yo, ¿no? Y cuando hablas de otra persona, replicas ese movimiento y es como de, Mauricio, no sé quién. O sea, qué interesante y qué forma tan maravillosa de interpretar el mundo, porque tal cual es interpretar el mundo de una manera distinta a como estamos acostumbrados. Porque tú y yo podemos hablar y podemos escucharnos los dos y en ese sentido interpretamos el mundo de cierta manera, pero alguien que no ha podido escuchar, no sé, el cantar de los pájaros, el ladrar de un perro, interpreta el mundo de otra forma y es un mundo totalmente distinto para esa persona que para ti, para mí.
Claro. Entonces, qué maravilloso que exista esa opción de tener tu seña, ¿no? Tu rasgo particular y decir, este Sí. soy yo, ¿no? Sí, está padrísimo. Aparte, hay unas señas muy bonitas. Yo siento que la mía está como muy Muy rápida, simple. ¿no? Muy simple. Pero, por Ok. ejemplo, cuando yo hice mi servicio social, era una escuela para niños con discapacidad auditiva. Se llama IPLEA. ¿Cómo? IPLEA. ¿Iplea? Ajá. Ok. Es una escuela de niños sordos que está cerca de Metro Miscuac. Y los niños tenían unas señas muy bonitas, ¿no? Recuerdo una de una niña que se llamaba Danano, que con la D y terminaba en la Ok. Ajá, Ok. esa señal pues a mí me gustaba mucho, ¿no? Entonces, pues cada persona pues va teniendo su señal diferente, ¿no? Ya si quieres con el tiempo, tengo entendido que la puedes cambiar, pero pues Ok. si ya todos te conocen así, pues ya te quedas con esa, ¿no? Ok. Ajá. Sí, tal cual. Pasando a otro punto, alguna vez yo escuché en un curso que estaba tomando que realmente no existen las personas sordomudas, que en teoría solo existen las personas sordas. Ujú. Y quiero traer esto porque se me hizo muy curiosa esa forma de interpretar como nuestro entorno, ¿no? Entonces la idea era que no podía haber personas mudas porque realmente no es que no pudieran hablar, sino, o sea, sí tienen la capacidad de hacerlo, pero no saben cómo se comunican normalmente las personas, entonces no pueden imitar o hacer esos sonidos porque nunca los han escuchado, ¿no? Entonces eso me parece un poco interesante. Bueno, yo no lo sabía hasta hace poco, entonces sí, bastante Sí, interesante. esa duda yo siempre la tuve y le pregunté a mucha gente que cómo era que una persona no pudiera hablar, ¿no? O sea, si bien su sistema vocal estaba bien, o sea, podría hablar, pero tiene mucho sentido. O sea, al final de cuentas, tú aprendes, por ejemplo, a caminar porque ves a otras personas caminando y entonces tratas de replicar el movimiento. Pero cuando no puedes escuchar, o sea, no puedes Sí, sí. imitar ese sonido, entonces, pues no, es bien Sí, difícil, sí. ¿no? Claro. Entonces, yo me imagino que por ahí sí debe de haber alguna persona que sea muda, o sea que Ah, bueno, literal. claro. Digo, es Eh, como la regla general que, o sea, que pasaba esto ok, y así. Y ya, entonces creo que por eso iban como a eliminar ese término mal Ujú. usado o algo así. sordo mudo. Sí, bueno, decir sordomudo sí está mal, aunque la seña, pues sí te hace pensar que es como sordomudo, está mal, ¿no? La seña de sordo es esta, del oído a la boca. Ok, Ah, ok. Pero te hace alusión como un sordomudo, ¿no? No escucha, no habla. Sin embargo, usar el término sordomudo, pues sí está mal empleado. De hecho, decirle sordomudo a un sordo es como una ofensa terrible, justo porque hay sordos que sí están oralizados, o sea, que sí están verbalizados, Ok. que sí te pueden hablar. Para esto pues necesitas terapia, ¿no? Necesitas como estar encaminado a esta parte de que si tú ves que tu hijo tiene la posibilidad de vocalizar, ¿no? Pues encaminarlo a que siga en terapia, ¿no? O hacer como ejercicios para que pueda desarrollar esta parte. Eh, entonces sí es como importante. Sin embargo, hay sordos que son sordos profundos que no pueden oralizar o no pueden desarrollar esa habilidad. desarrollar, ajá. Por ejemplo, mi maestro se llama Alex y Alex es sordo profundo, ¿no? Ok, Él nació siendo sordo, sordo de nacimiento, entonces pues él nos contaba, ¿no? Que él hacía como pues este esfuerzo por querer ser escuchado, ¿no? Sin embargo, pues Ok. los intentos pues no tuvieron respuesta. Entonces, justo hay sordos que no, digamos que, aunque lo intenten o aunque estén como sometidos a estas terapias, ¿no? O que vayan o que sean como constantes, pues no van a poder lograr realizarlo porque pues es algo como más orgánico. Ok. ok. Ujú. Qué interesante. Entonces, sí hay personas sordas que pueden desarrollar la habilidad de hablar. Ujú. Obviamente eso requiere un esfuerzo Tremendo. casi sobrehumano, ¿no? Porque sí debe de ser muy difícil, Sí. muy difícil. O sea, imagínate a ti que te pongan, no sé, a escribir sin que puedas ver cómo otra persona escribe. O sea, me que es algo similar. O sea, que te digan, ¿sabes qué? Escribe, pero sin que alguien te diga cómo escribir. Entonces, debe ser muy difícil. Creo que eso se debe a que era precisamente lo que hablábamos al principio. O sea, porque puede haber personas que desde su nacimiento tengan como esta incapacidad o este déficit, ¿no? Y puede ser que lo adquieras después, durante la vida, ya sea por algo interno o por un accidente o lo que sea, ¿no? Así es. Entonces creo que eso define muy bien que, pues, qué tanta capacidad puedas tener de desarrollar algo, ¿no? Entonces yo no sé más o menos cómo sean las terapias o algo así. ¿Tú sabes más o menos cómo de qué van?
Pues era prácticamente como tomar la mano de los niños y ponerlo aquí, que sintieran como las vibraciones, por ejemplo, también les ponían música, este, sintiendo también las vibraciones, Ok, no sé, hacían como ejercicios con globos, ¿no? Como inflarlos, ok. como con popotes, ¿no? Entonces, Ujú, o por lo menos eso era lo que hacía la maestra que estaba encargada del grupo. Yo estuve un tiempo en primero de primaria, estuve un tiempo ahí y después me cambiaron a preescolar y era donde hacían ese tipo de ejercicios. ok, Cuando estaba en primero de primaria, la mayoría de los niños que estaban ahí, pues ya habían estado en preescolar, ¿no? Entonces pues ya era como más fácil esta manera de comunicarse porque pues ya tenían como los conocimientos previos, ¿no? ok. Obviamente todas las maestras saben lengua de señas, de hecho hay maestras que son sordas y hay otras maestras que son normoyentes, pero pues dominan la lengua de señas. Entonces, al estar conviviendo todo el tiempo con personas sordas que usan la lengua de señas, y pues por ser niños pequeños, logran tener este aprendizaje de una manera rápida. Sin embargo, había otros niños que entraban al primero de primaria y no tenían conocimiento de las señas, ¿no? O sea, generalmente esto pasaba con los niños que sus papás eran normoyentes, ¿no? Entonces, pues los papás tampoco tenían como el conocimiento, no tenían como las bases para poder enseñarles a sus hijos pues la lengua de señas. Entonces para ellos era como muy difícil el poder adaptarse a estar con los demás niños que ya tenían un conocimiento previo de Ujú, la lengua de señas, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó un niño que no sabía como nada de lengua de señas, estuvo unos días de prueba y de plano se fue porque no logra como esa adaptarse, ¿no? Como adaptarse a lo que los demás ya están haciendo. claro. Creo que también, bueno, yo hablo por mí, pero también siento que es como un problema un poquito social, hasta cierto punto. Pero también siento que falta un poquito más como de empatía con estas personas, ¿no? Ujú. Porque creo que sí debería ser, o sea, si no bien como una obligación o algo así, pero saber mínimo como lo básico, tener como nociones como de qué va, ¿no? Y como saber lo mínimo que necesitas Ujú. para poder comunicarte con alguien, ¿no? Sí, claro. Porque si no, es como excluir a 700.000 personas en el país, ¿te imaginas? Claro, Ujú. O sea, 700.000 personas es muchísima gente que al final de cuentas, digo, yo lo estoy haciendo, estoy excluyendo a esas personas. Porque si alguien se acerca a mí y trata de sí, expresar o comunicar ajá, de algo. comunicar algo, no lo voy a entender. Y muy probablemente él sí me entienda por ciertas señas, o tal vez a Sí, lo largo de su vida se haya topado con mucha gente como yo y termine entendiendo, ¿no? De alguna manera. Ujú. Pero, digo, ahora me siento un poco mal. Porque, porque creo que sí, tendría que aprender al menos a decir hola, ¿no? sí, claro. ¿Cómo estás? O sea, Ajá. creo que con eso, pues ya podrías al menos tener algo de empatía y poder tratar de comenzar a hablar con una persona Sí, o claro. no sé, comunicarte lo que sea, ¿no? Sí, ahora, no sé, yo creo, no sé, pero o sea, por ejemplo, tú que estás como en un ámbito psicológico y has tenido contacto con muchas personas que hablan así, yo creo que también significa como un rezago emocional para estas personas, ¿no? Ujú. O sea, es decir, no sé, el poder comunicar cualquier idea o cualquier emoción y, no sé, el simple hecho de no saber cómo hacerlo, o tal vez tú lo expresas, pero si alguien no te entiende, Sí. pues qué difícil, ¿no? Qué difícil. Sí, claro, y qué frustrante, ¿no? Qué frustrante que tú quieras transmitir un mensaje y sin embargo no puedas hacerlo porque no tienes las herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces sí era pues muy complicado, ¿no? Muy complicado como esta parte de que ellos puedan expresarse, ¿no? En muchas ocasiones también estuve en un camp, ¿En un qué? en un camp, Centro de Atención Múltiple, Ok. es como una escuela para personas con discapacidad, ¿no? No Ok, sé, diferentes discapacidades o discapacidades múltiples. Y por ejemplo, en ese ámbito había igual, conocía a un chico sordo con síndrome de Down y pues era aún más complicado, ¿no? Entonces también el que las personas que están a su alrededor no se involucren o no tengan como la intención de aprender la lengua de señas, pues eso también es como una barrera, ¿no? Un obstáculo porque justo, ¿no? Como decía, no, bueno, yo lo veo, lo replico y ya, ¿no? Medio entiendo algo, ¿no? Lo aprendo y te lo ujú, expreso.
Pero ¿qué va a pasar con las personas que no saben, que no replican nada, que no enseñan nada y tú te quedas con nada? Entonces eso también Sí, pues, genera claro. pues como muchos, justo, ¿no? Como mucho enojo, tristeza, ¿no? Frustración de no poder comunicarte con tu otro, ¿no? Con el que Sí, sí. convives, con el que estás. Entonces ese tema también es como muy importante, ¿no? O sea, como también la falta de interés tal vez un poco de los padres por querer que sus hijos aprendan o por querer enseñarles o este tipo de cosas, ¿no? Entonces Sí, sí. todo esto en conjunto, ¿no? Pues genera algo sumamente dañino tal vez Ok. para el otro, ¿no? Que está con esta discapacidad. Ok. Y bueno, ahora como pasando al otro lado de una persona siendo intérprete y comentando más o menos lo que decías al principio de una persona que da un mensaje totalmente distinto a lo que se Tendría estaba que compartir, diciendo. así es. O bueno, yo creo que es cuestión de profesionalismo el decir, bueno, no sé, o sea, lo mínimo es quedarte quieto, ¿no? Pero no dar un mal mensaje. Y creo que lo grave aquí fue que dio un mensaje totalmente distinto Erróneo. y fuera de lugar, ¿no? Sí. Yo quiero, lo que muchas veces hemos dicho, también es un poco fácil juzgar, pero también hay que ponerse como del otro lado, ¿no? Entonces, o sea, siendo profesional, o sea, ¿qué es como lo que se hace o qué es lo que se debe hacer cuando no sabes qué decir o todo eso, más o menos? Pues, en primer lugar, para poder ser intérprete, pues se necesita mucho tiempo de experiencia, ¿no? Mucho tiempo de experiencia, ¿no? Tengo entendido que, por ejemplo, los intérpretes que están con Obrador, antes de presentarse, hacen un estudio previo, ¿no? De los términos que se van a estar utilizando dentro de Ok, la conferencia que se va a dar. En primera, pues tienes que estudiar de lo que se va a hablar, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hablar de salud, pues debo de, no sé, conocer la señal de salud, de hospital, de doctor, de enfermo, ¿no? de Todas, coronavirus. de coronavirus. Ya medio lo sabemos, Ya. ¿no? De coronavirus. Sí, Entonces, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues sí está fatal, ¿no? O sea, de verdad, no hay palabras para describir lo mal que está. Yo creo que al tomar un cargo de esta magnitud es porque realmente lo sabes, ¿no? O sea, porque realmente sabes de lo que vas a hablar, sabes lo que vas a enseñar. Entonces, hacerlo, en primer lugar, yo creo que haber tomado ese cargo, pues ya está fatal, ¿no? Porque pues ni siquiera sabías. ok, Entonces, ¿qué se hace cuando no se saben estas señas? Pues se puede utilizar la dactilología, ¿no? Lo puedes deletrear, pero tampoco se vale estar utilizando la dactilología todo el tiempo, ¿no? O sea, como se te escapa una seña, lo deletreas, ¿no? Se te escapan dos tal vez, pero dar todo un mensaje deletreado, pues está horrible, ¿no? Porque es como si te pusieran a leerlo todo el tiempo, ¿no? Entonces, ok. además, pues estás como contratiempo, ¿no? Entonces, en lo que yo acabo de deletrear hospital, pues el hombre ya habló Otra cosa. muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, pues eso también es terrible. Tampoco se vale como estar deletrando todo el tiempo, ¿no? Entonces, para que esas cosas no pasen, pues uno tiene que estudiar antes, ¿no? O sea, tiene que ver qué términos se van a utilizar, ¿no? Como qué palabras son las que se van a emplear en ese momento, pues justo para que no pasen ese tipo de cosas. Claro. Qué interesante. Y sí, de hecho, bueno, yo creería que la persona que se presentó y dio mal estas señas, pues no es la única responsable, ¿no? Al final de cuentas, alguien la probó, alguien le dijo, ¿sabes qué? Tú eres la indicada para dar el mensaje del día de hoy. Entonces creo yo que más bien esa persona sería más responsable que la otra que dijo, bueno, sí, yo me aviento, ¿no? Tal vez no había nadie más ese día, tal vez no lo sé. Va, yo lo hago, ¿no? Sí. A la mexicana, chinga su madre. Yo lo hago. Le entro. Sí, sí. Ajá, tal cual. Pero, digo, quien lo aprobó y le dijo, ¿sabes qué? Vas en cadena nacional a todo el país y Sí. tú puedes. Quien la haya aprobado realmente tiene la responsabilidad. Porque, ahora vamos, si quien aprobó a esa persona no sabía del todo el lenguaje o no conocía, no pudo haber hecho un buen proceso de selección, no pudo haber tal cual seleccionado a la persona indicada o al menos cerciorarse que la persona que ya había escogido conocía el vocabulario o las señas, más bien, ¿no? Conocía las señas. Entonces, quiere decir que toda esa parte del el cuerpo o el sistema de comunicación del país pues está totalmente perdido, ¿no? Y de nuevo, estamos excluyendo a 700,000 personas. Es una cantidad que podamos decir, ok, son poquitos, ¿no? No influyen, no importan. Claro. No, al final de cuentas estamos hablando de personas, seres humanos que tienen el derecho de informarse.
O sea, tienen el derecho Sí, sí. de poder estar informados y que nuestra nación o la institución encargada de que esa información, ese conocimiento llegue a ellos, no esté funcionando. Entonces, Claro, parece ser que estamos fallando en algo muy, muy cañón, porque son 700,000 vidas. claro. 700,000 personas que se sienten ignoradas, que bien te puedes sentir ninguneado tal cual porque nadie te está prestando atención. Y digo, yo no lo sabía hasta que por ahí vi un post que compartió Ale y ahí me enteré de que esto estaba pasando y entonces dije, oye, qué ignorante soy, ¿no? O sea, probablemente yo vi esa conferencia, yo vi fragmentos de esa entrevista, o sea, sí, tal cual conferencia y la verdad, para mí ese cuadrito abajo de la pantalla, pues es invisible, ¿no? O sea, tal cual lo ignoras. Pero este tipo de cosas y hablar y este tipo de conversaciones te hace darte cuenta que no es cierto. O sea, ese cuadrito en la pantalla tiene un porqué. Ese cuadrito en la pantalla debe de ser respetado y debemos de escoger a las personas Indicados. indicadas y que estén capacitadas para transmitir ese mensaje. Sí, claro. Entonces es algo bien importante. Sí, creo que es una tarea muy difícil, porque de entrada, bueno, yéndonos a este caso particular, al frente del escenario, con el que vamos a llamar, está una persona que de entrada no es muy buen comunicador, ¿no? Y después de ahí nos vamos como al filtro de una persona que no sabe hacer bien su trabajo, ¿no? Y al final nos vamos con el receptor de ese mensaje, de esa información, que tal vez no conoce ciertos términos, ciertos significados o lo que sea, ¿no? Entonces hablamos de un contexto muy complicado de entender, ¿no? Tal cual es un teléfono descompuesto. O Sí, sea, sí. un teléfono descompuesto, pero cañón. O sea, tal cual Sí, como sí. lo dices, desde el comunicador que está dando el mensaje principal, se traba en las horas y le da vueltas al asunto y te marea. Sí, Y sí, luego el intérprete que no está haciendo bien su trabajo y después la persona que está recibiendo el mensaje que tal vez igual no conoce muy bien el lenguaje o no tiene todas las señas en la mente o qué sé yo. Entonces estamos hablando de un teléfono descompuesto que al final la persona que debe de estar recibiendo el mensaje no entiende un carajo. Ajá, y por ejemplo, las Sí. personas que realmente lo entienden, dominan la lengua, pues es hasta una burla, ¿no? Como de, oye, ¿qué le pasa a esa mujer, no? Porque, pues, algunas de las personas que compartieron este post, pues igual era como, no, pues es que es una burla, ¿no? O sea, porque hacen ese tipo de cosas si saben que no conocen las señas, no conocen la gramática, no conocen como toda esta cosa de estas cosas o estas herramientas que se necesitan para poder justo llevar un buen mensaje, ¿no? Entonces, ellos también lo interpretan como una burla, como una exclusión, ¿no? Y pues creo que se entiende, ¿no? Se entiende al momento de que una persona se para enfrente, ¿no? Y dice, va, yo lo hago, ¿no? Pero realmente no está transmitiendo ni la mitad de lo que se quería decir, ¿no? O sea, no está recibiendo el mensaje que debería, ¿no? Así es, Sí, sí, claro. una falta de profesionalismo fatal, ¿no? Fatal. Ahora, en ese sentido, ¿hay alguna institución en nuestro país que te pueda certificar? Por ejemplo, Cambridge te puede certificar en un máster en inglés, ¿no? O Oxford. ¿Existe algo similar para el lenguaje, la lengua de señas, perdón? Entiendo que solo hay como 2 lugares en el cual te puedes certificar y más que certificarte al momento de que tú te quieras parar a interpretar como en un evento o en una conferencia de esta magnitud, es porque previamente ya fuiste aceptado por la comunidad, ¿no? O sea, no es tanto como un documento, ¿no? Que te avale, sino más bien es como la aceptación de la comunidad, ¿no? Que vea que realmente tú estás entendiendo el mensaje, que realmente tienes las habilidades o las capacidades para poder Replicarlo, ajá, transmitirlo. replicarlo, ¿no? Entonces, prácticamente es eso, ¿no? Entiendo que sí hay algunos lugares en donde te puedes certificar, pero es más como la aceptación de los sordos el que te va a dar como El visto bueno. ajá, ajá, Ok. como que te van a nombrar como sí eres intérprete, ¿no? Ok. Porque pues sí, es como complicado, ¿no? También justo por esta parte de que muchas personas no conocen la lengua, no tienen como esta tal vez iniciativa de poder aprenderlo, pues no pueden existir como lugares, ¿no? Donde puedas como llegar y, ay, me quiero certificar, ¿no? Porque pues no es tan fácil, o por lo menos yo entiendo que aquí en México no es tan fácil como poder hacerlo de esa manera. Ok. Sí, tal cual no existe, me imagino, la infraestructura o una institución que tenga el prestigio de avalar a otras personas, ¿no? Justo. Ahora, lo que me acabas de comentar agrava aún más el problema Sí, que sí. habíamos comentado desde un principio,
Porque si la comunidad de personas sordas avala a alguien que dice, ¿sabes qué? Él comunica muy bien los mensajes, yo quiero que él sea mi intérprete, ¿no? O nuestro intérprete, porque es una comunidad. Quiere decir que quien sea que esté a cargo de esa dependencia del gobierno de transmitir los mensajes o transmitir las conferencias, pues no está escuchando ni tantito a la comunidad. Porque de ser así, entonces estarían poniendo a personas que son avaladas por la comunidad que digan, ¿sabes qué? A él le entendemos, por favor ponlo a él y que él interprete, ¿no? O sea, quiere decir que no están escuchando ni un poquito a la comunidad. Que la tienen tal cual en mute. Sí, pues yo creo que también es un problema de empatía, porque realmente deberían tener una persona encargada que sepa cómo comunicarse así, ¿no? O sea, que haya un grupo de personas encargadas de hacer la conferencia, pues entonces ya hay sintonía con todos, ¿no? Y digo, ahorita estamos con un grupo determinado, ¿no? Pero seguramente hay muchas personas más, como por ejemplo las personas que hablan náhuatl, ¿no? O sea, ese mensaje no les llega a ellos, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que sí falta más inclusión con toda la gente, ¿no? Sí, así es. Hace falta muchísima inclusión en nuestro país y tienes mucha razón, no lo había visto por ese lado. Imagínate, 700,000 personas, ahorita estamos hablando de ellos y estamos diciendo que son excluidas de la sociedad tal cual. Porque que les estén transmitiendo un mensaje oficial de esa manera, pues es que al gobierno pues no le está importando ni un poquito, ¿no? Ahora imagínate a las comunidades náhuatl, a las comunidades mayas o cualquier otro dialecto o lengua que esté existente y que sea la única forma que tiene una persona de comunicarse o recibir un mensaje. Digo, no hay conferencias traducidas al náhuatl. Así es. Entonces, si sumas todo ese porcentaje de personas, estoy seguro que estamos hablando de una gran cantidad de seres humanos y hay que decirlo así, porque no son un número. O sea, 700,000 personas o 700,000 puede sonar mucho o poco dependiendo de cada persona, pero son personas. O sea, así sea uno, debería de existir Sí, claro. ¿cómo decirlo? Pues la forma de que esa persona se entere o de que esa persona pueda acceder a esa información, porque lo repito, es prácticamente un derecho humano, ¿no? La información, estar informado. Sí, claro. Sí, bueno, hablando de inclusión, pues es un tema igual bastante amplio, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de, pues no somos inclusivos con las personas sordas, con las personas ciegas, ¿no? Con las personas que hablan, por ejemplo, náhuatl, ¿no? Entonces, hablar de inclusión en México, yo sí creo que es un tema muy, muy difícil, ¿no? O sea, donde de verdad las oportunidades son muy pocas. Por ejemplo, en las escuelas públicas, ¿no? En las escuelas públicas pues no hay un intérprete, no todas las maestras saben braille, no todas las maestras saben, no sé, hablar náhuatl, ¿no? No sé, cualquier cosa. Entonces, siento que no nos ponemos a pensar como en esas personas, ¿sabes? Como que les reducimos las El acceso, les Ajá, reducimos reducimos el acceso a que puedan tener lo que probablemente nosotros tenemos, ¿no? Entonces es cuando te pones a pensar, qué difícil, ¿no? Qué difícil es estar en México y tener una discapacidad porque eres excluido completamente. Sí, claro. Sí, al final de cuentas, bien lo mencionas, no conozco, al menos en mi proceso de aprendizaje desde la primaria hasta la universidad, no sé si alguno de mis maestros haya sabido braille, por ejemplo, o lenguaje de señas, pero al menos ninguno lo expresó, o sea, ninguno tuvo como el tacto de decir si hay alguien o pues no. Sí, sí. Sí, yo también lo dudo mucho. Dudo mucho que alguno de mis maestros o profesores hayan Sí. podido. Y creo que ahí empieza todo, ¿no? Porque, o sea, realmente, si tienes un problema o bueno, una incapacidad de este tipo, está normalizado que vayas a una escuela especial, ¿no? Digo, es lo ideal, yo lo entiendo, porque realmente ahí te van a enseñar de la forma correcta, ¿no? O eso quiero pensar. Y convives con más personas en tu mismo. Así es. Sí, situación. Sí, pero creo que sí, pues debería como también normalizarse más, tener un acceso más sencillo, ¿no? Porque hay personas que no pueden acceder a una escuela especial, ¿no? Sí, Por al todo lo final que de implica. cuentas, la escuela especial te puede quedar a 20 kilómetros y queda lejos de tus posibilidades, ya sea por tiempo o tal cual por posibilidades económicas, ¿no? O sea, Sí. que no puedes pagar el transporte de 20 kilómetros de tu casa a donde tienes que llevar a tu hijo o tú como persona ir a tomar clases o poder informarte en el lugar donde
pueden atenderte, ¿no? O pueden comunicarse contigo. Sí, Sí, sí. claro, es muy complicado porque además justo esta parte, ¿no? Les comentaba que yo estoy en un camp y pues sí, ¿no? Hay muchas personas que son de escasos recursos, ¿no? Que imagínate, si de por sí mantener la discapacidad de un hijo, ¿no? Porque pues lo tienes que llevar al doctor, lo tienes que medicar y toda esta serie de cosas, ¿no? Entonces imagínate cómo pagas un curso de lengua de señas, ¿no? ¿De dónde, no? Pues si Sí, no, claro. no tienes esa posibilidad, ¿no? O cómo puedo aprender braille, si para aprender braille pues también tienes que pagar, ¿no? Entonces, es cuando las oportunidades de poder ayudar a tu otro, ¿no? Que quieres y que quieres que esté bien, pues también son muy escasas, ¿no? Entonces sí, es importante que nosotros si tenemos como la oportunidad de tomar, no sé, un curso de braille o un curso de lengua de señas, ¿no? Pues hay que tomarlo, ¿no? Que aprendamos lo Sí, sí. básico, pero eso básico que tú vas a aprender, pues lo puedes explotar, ¿no? O sea, y te va a funcionar para poder ayudar al otro, ¿no? Tal vez no de la manera en que tú quisieras, pero pues por lo menos va a tener una idea, ¿no? Ya va a decir, ay, bueno, alguien se preocupó porque me Sí. pueda transmitir un poco, ¿no? De lo que quiero, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando. Sí, claro. Ok. En ese sentido, alguna vez, sé que has tenido interacción con la comunidad sorda porque te has dedicado y has entrado a ese mundo, ¿no? Pero fuera de, ¿has ocupado el lenguaje de señas? O sea, en algún momento por ahí, no sé, en el metro, en la calle, en Ujú. cualquier lado, te has topado con alguien y has fungido de cierta manera como su intérprete o te has comunicado con él. Ujú. Bueno, esto solamente me ha pasado en el metro, ¿no? Ok, Y una vez tuve la oportunidad de exponer sobre mi carrera en la delegación, en una explanada de una delegación, la verdad no me acuerdo de cuál, ¿no? Ok. Pero justo era de mis compañeros de la escuela, se llama Las de las Artes, de alas, cada quien exponía, ¿no? Como a lo que se dedicaba, ¿no? ok, Dentistas, médicos, había otros chicos que se dedicaban como al arte, ¿no? En mi caso psicología. Entonces, como que les exponíamos en señas a las personas lo que implicaba nuestro trabajo, ¿no? Entonces, justo ahí pues había como muchos puestos como de comida, ¿no? Como de artesanías y este tipo, ¿no? Entonces, pues cuando ibas como a comprar tu comida, pues tenía que hacer enseñas, ¿no? Porque las personas que estaban vendiendo pues eran sordas, ok. ¿no? Entonces, en este caso, pues han sido las únicas veces que he tenido como oportunidad de comunicarme externo como a la escuela o como a IPLAB y eso, esas cosas. Ok. Qué interesante, ¿no? Sí, sí. No, y vaya, al final del día es útil. O sea, Sí, es una herramienta más. Por ejemplo, tú que eres psicóloga podrías ofrecer un servicio especificado o específico a la comunidad sorda, ¿no? Ujú. Que es algo, o sea, hay que decirlo, hoy en día, bajo el régimen o el esquema que nuestro mundo en el que vivimos, pues tú vales por lo que puedas hacer, ¿no? Y al final de cuentas, entre menos personas haya haciendo lo que tú puedes hacer, pues puedes cobrar más, ¿no? O Ujú. sea, es el capitalismo. sí, sí, te viste Entonces, muy. en ese sentido, pues tú puedes hacer algo Sí, o puedes hacer tu monopolio de. Bueno, que muchas personas no pueden. Ujú, sí, claro. O sea, claro. muchas personas no podrían hacerlo, no podrían Ujú. atender a una persona que es sordomuda, que como lo estamos mencionando, sorda, como lo estamos mencionando, pues pueden ser personas que al no poder expresar sus sentimientos como quisieran, pues pueden tener por ahí Sí. cargar algo, ¿no? Entonces, pues Ujú. lo que tú haces, o sea, la combinación que tú tienes de poder comunicarte con personas con discapacidad auditiva y poderlas ayudar psicológicamente, pues creo que es una combinación muy importante y que hace falta muchísimo en nuestro país, ¿no? Sí. Porque como bien lo Sí. mencionaste, hay muchas personas dentro de la comunidad sorda que no pueden expresar sus sentimientos y al final de cuentas eso es algo que puedes llevar cargando y no te hace bien, ¿no? Claro. Sí, bueno, justo esa es la idea, ¿no? Poder ayudar a las personas sordas, ¿no? A través de la psicoterapia, ¿no? Si bien dices, pues es algo que está como muy escaso, ¿no? Dentro de la sociedad. Entonces, pues justo esa es la idea, ¿no? Porque considero que nadie merece como quedarse, ¿no? Con todos estos sentimientos, con todas estas vivencias que uno tiene. Entonces, pues sí, justo esa es la idea, ¿no? Poder aportar un poco, ¿no? A la cultura, a la población sorda. Ok.
Ok, y ahora que lo estoy pensando, imagínate qué de importante es que en cada hospital haya un grupo de médicos que puedan expresarse en lenguaje de señas. Sí, No claro. sé si los haya, no sé si hoy en día los haya, Ajá. pero debería de haber. Podemos a un médico por ahí para que nos diga. No, pero sí, hombre, o sea, Es súper importante, ¿no? sí, sí. Sí, Sí, claro. el decir qué te duele o cómo te sientes, ¿no? Algo tan sencillo. Y no sé, si alguien no te entiende bien, te pueden hacer una operación de otra cosa y Sí, totalmente. la cosa puede terminar fatal de algo tan sencillo, ¿no? O algo tan sencillo, no sé, como una cirugía de apéndice, ¿no? Que no se pueda llevar el mensaje bien y al final de cuentas lo tengan, que estudios no sé qué y estudios allá y al final la persona puede morir porque no se concretó el mensaje, ¿no? Ujú, Entonces claro. es importante que al menos en los hospitales haya uno o dos doctores que puedan comunicarse con personas en esta condición. Ujú. O no sé, un dentista, un abogado. Creo que prácticamente esto podría estar en... En todas Debería, más bien, partes. debería, no podría, debería de estar en todos lados. Sí, Ujú. sí. Sí, justo, les digo, cuando estuve en Alas, pues sí, ¿no? Había policías, había doctores, enfermeras, psicólogos, pedagogos, maestras de kinder, maestras de primaria, ¿no? Entonces sí, se juntan como diferentes profesiones, ¿no? Y eso está padrísimo porque creo que muy pocas personas se pueden a detener, ¿no? Como por ejemplo, tal vez, no sé, se me ocurre un contador, ¿no? Que en la vida va a llegar una persona sorda, ¿no? Pero pues sí llega, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué haces, no? Lamentablemente otras que dicen, no, pues es que no lo entiendo, ¿no? Cuando tal vez si ya lo pudiste aprender, pues tienes la oportunidad de ayudarlo, De ¿no? ayudar. Sí. Y aparte está súper padre, o sea, de verdad es Sí, súper sí. padre, es un mundo completamente diferente y es como abrirte a algo más y aparte, pues es es una lengua, ¿no? Donde puedes expresar lo que tú quieras, ¿no? Así como el español. Entonces, yo creo que sí, todos deberíamos como de encaminarnos un poco como a ser más inclusivos con todos, ¿no? No solamente con las personas sordas, ¿no? Con las personas, con todas las personas, ¿no? Siendo más inclusivos y ponernos como a pensar un poco en el otro, ¿no? Ser empáticos, ¿no? O sea, como a mí como me gustaría que me recibiera, ¿no? A mí como me gustaría que esa persona me ayudara, ¿no? Con base a mis posibilidades. Ok. Sí, sí. Siempre que hablamos de México nos ponemos tristes. Sí. Sí, siempre pasa en cada episodio. Pero bueno, pasando a un tema más banal, creo que es la pregunta de muchas personas. ¿Existen las groserías? Sí, sí existen Sí, las existen las groserías, groserías. sí, sí, sí. ¿Y quién las inventó? ¿Cómo? La verdad es que desconozco quién las Bueno, sí, haya pero... inventado, pero sí, sí hay groserías, Ok. sí, sí hay groserías. Sí, pues es parte de la necesidad de comunicarte, Sí, tal sí. cual. Claro. A ver, para los que O están sea, viendo aquí el es muy podcast, importante, o sea, precisamente aquí en México es muy importante. para los que están viendo el podcast en YouTube, por favor, bueno, no sé si podrías Ajá. decirnos una grosería a la cámara. No se sientan ofendidos aquellos que lo están viendo. Solo si por ahí alguien les hace una seña como esta, Ya saben, entiendan. ya saben, ya saben que les están Sí, sí. insultando, ¿no? No sé, por ejemplo, puto, ¿no? Ok, Puto, ok. Ok, pendejo, ¿no? Pendejo. ok. Oye, esa se me hizo conocida, ¿eh? Es como Ya te han la... insultado ¿Cómo y que? tú ni en cuenta. Esa se me hizo conocida. Se parece como la canción del venado, ¿no? Algo así, tipo así. Ajá, pero sí, sí Ok. existen groserías. Ok, qué interesante. Sí, tal cual. Es que es la necesidad de comunicarse. Por ahí estaba leyendo, en el futuro vamos a traer ese tema como más específico de la evolución del ser humano, porque hay un libro buenísimo que vamos a comentar en el futuro, estoy seguro, pero por ahí pues puedo adelantar algo. El ser humano ha llegado a ser lo que es por dos cosas. La primera de ellas es la forma que tenemos para comunicarnos y la segunda es la capacidad que tiene el ser humano de imaginar. Mantener comunidades o sociedades tan grandes solo requieren esas dos capacidades. Una buena comunicación y una manera de imaginarte las cosas. ¿Ok? Entonces, nuestro lenguaje está diseñado o evolucionó para poder comunicarnos y mantenernos unidos como comunidad y como sociedad. Entonces, no sé si se han dado cuenta o por ahí se dice que el nivel más básico de conversación es la conversación de otras personas. O sea, una cosa que el chisme tal cual, o sea, hablar de otras personas.
Y eso es normal. ¿Por qué? Porque el ser humano evolucionó así. Evolucionó para ir y chismear contigo y al final de cuentas tener una comunidad y ahí en esa comunidad pues tener a 100, 200, 300, 1000 personas que difícilmente se ven en el mundo animal. O sea, solo parvadas que vuelan en viajes migratorios o por ahí algunos peces o la mariposa monarca, por ejemplo. Pero animales de nuestra especie, nuestra familia, los más cercanos a nosotros son los simios, pues ellos no superan los 30 individuos, porque a partir de ahí se hace un caos y empiezan a pelear. Entonces, el lenguaje que hemos desarrollado nos permite unirnos como comunidad y creer en algo que no existe común a través de la imaginación, pues nos permite unirnos como sociedad. Sin embargo, pues llega un límite donde ya no es posible mantenernos unidos y es donde inician las guerras. Por eso, cuando bajo un régimen hay cierto número de millones de personas, pues se decide o entre todas ellas dicen, ok, vamos a invadir tal territorio. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo Dios que nosotros, o no tienen las mismas características de nosotros, o no profesan la misma filosofía. ¿Ok? Ok. Pero el lenguaje es bien importante en este sentido. Entonces, el ser humano no habría llegado a ser lo que somos sin el lenguaje. Entonces, pues, que una persona esté excluida en el lenguaje y no pueda comunicarse con otras, pues ahí hay un eslabón roto dentro del desarrollo de alguien. Entonces creo que hay que contribuir lo mayor posible para que ese eslabón no se rompa. ¿Cómo? Pues tratando de aprender lo mínimo, como tú dices. O sea, si tú aunque sea puedes caminar por la calle y te encuentras a una persona sorda y de menos la puedes saludar o de menos le puedes preguntar cómo está, creo que ya es ventaja. O sea, Sí. estoy seguro que esa persona se va a sentir muy contenta, muy feliz, porque nadie lo hace. Nadie lo hace. Sí, puede ser la semilla de algo muy bueno y pues, bueno, creo que la tarea es como pues voltear a ver a esas personas, ser empático y pues aprender un poco, ¿no? Así es. En ese sentido, tú al menos nos podrías, ahorita en este cachito, nos podrías enseñar a decir hola, para que todos aquellos que nos ven puedan decirle hola. Si están en Spotify tienen que ir a YouTube porque esto Sí, se está poniendo bueno, se está poniendo bueno. Esto lo tienen que ver. Ok, para decir hola, vamos a ver con la configuración en H, que es así. Ok, con la mano izquierda. Con la mano que tú quieras. Ok. Esto también es importante, ¿no? Puedes hacerlo con la mano que tú decidas, izquierda o derecha. Vamos a tener que es nuestra mano, digamos, principal y la mano de apoyo, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, con la mano que tú más te acomodes, siempre hacia adelante, viendo a la persona a una altura adecuada donde te pueda ver bien, nos tenemos que dirigir, ¿no? Vamos a, por ejemplo, cuando le tenemos algo, vamos a intentar como no estarnos moviendo, ¿no? Entonces vamos a hacer siempre todo a la misma altura, que no nos estemos moviendo. Entonces, para decir hola, vamos a tener la configuración en H, que es así. Ok. Ajá, entonces en la frente, hacia afuera, hola. Okay. Hola. Hola. Ajá, Okay. hola. Hola. Okay. Hola. Okay. Ajá, entonces, por ejemplo, si quieres decir ¿cómo estás? Configuración en C, así acostadito. ¿Cómo? Okay. Luego en E, estás. Ajá. Okay. ¿Cómo estás? Ok. A ver, otra vez. Ok. ¿Cómo? Ya, ok. Estás. Ok, es el match Ok. aquí. ¿Cómo estás? ¿No? Ok, Y ya ok. te quiere decir bien, configuración en B. Bien. ¿De Bien. aquí hacia afuera? Ajá. Okay. Hacia ¿De la afuera. barbilla Bien. hacia afuera? Hacia afuera. ok. Bien. Y si queremos decir mal, con la misma, mal. Ok. Mal. Ajá. Pero acuérdense que la gesticulación también es importante, ¿no? Porque no puedo decir que estoy bien con una pésima actitud, con una pésima cara, ¿no? Ok. Entonces, eso también Sí. es importante. Y no otra que también yo creo que es importante, gracias, ¿no? En la palma, gracias. Gracias. Ok. Gracias. ¿No? Por favor. Ok, esa. Por favor. Está bueno. Ajá. Esa yo la mando en WhatsApp. ¿No? Entonces son como algunas señas. Ok. Entonces, a ver. Ay, hola. Ajá. ¿Cómo estás? Ajá. ¿Cómo estás? Respóndeme. ¿Cómo No estás? sé. Sí. ¿Cómo estás? ¿Te aprendiste? Bien. Bien. Y así aplaudimos, espera. ¿no? Ok, Así aplaudimos. ¿Será así, no? Gracias. Bien, gracias. Con el dedo hacia abajo. ¿Con este? Ajá, con el Es que medio hacia abajo. tengo mis Hacia dedos medio. raros. ¿Con este? Ajá. En medio. Gracias. Gracias. No.
Bueno, luego lo Bien, practico. gracias. Ajá, ok. Y así aplaudimos, ¿no? Así aplauden las personas sordas. Ah, ok. Ujú, Ok, qué interesante. Hombre, qué buena onda. sí. Al menos ya podemos saludar a alguien, preguntarle cómo está y Ajá. entender, ¿está bien? O está mal, justo. Así es. Ujú. Entonces, el podcast del día de hoy muy didáctico, muy nutritivo para aprender algo que nadie está volteando a ver, prácticamente nadie está volteando a ver, ni siquiera los medios oficiales en nuestro país, cosa que es muy dolorosa, hay que recalcarlo, hay que decirlo, y pues hay que hacer el llamado a quien sea que sea el responsable de eso para que incluyan a estas personas y no sean prácticamente ofendidas, porque decir algo tan fuera de tono como lo que se vio en las Ujú. conferencias, pues hay que tratar de corregirlo. No, Sí, no hay claro. que tratar, hay que corregirlo. Sí, claro. Sí. Pues bueno, Ale, yo te quiero dar las gracias por darte la oportunidad y el espacio de estar acá. Creo que hoy la persona que lo escuche, yo espero que plantemos una semilla y con una yo me doy muy bien satisfecho. Claro. Y pues bueno, pues gracias De nada. por estar acá. Muchas gracias por venir, De nada, de por nada. estar en el podcast del día de hoy. Entonces, pues por ahí si quieren aprender un poco más de lenguaje de señas. Lengua de señas. Una hora hablando de... Eso es lo que hay que corregir. A ver, Sí. yo lo diré. Por favor, no es lenguaje, es lengua. Trataré de incorporarlo a mi léxico y Sí, venga. a mi carta de palabras de todos los días. Es decir, lengua. Pues bueno, esperamos que le haya sido de ayuda a alguien por ahí, que como bien lo dices, plantar la semilla en alguien y la curiosidad al menos de introducirse en este mundo y poder incluir a más personas. Entonces no me queda nada más que cerrar el podcast del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. ¿Quieres decir algo? ¿Agregar algo? Pues gracias por invitarme y sí, estaría padrísimo que todos como humanos, como comunidad, podamos tomarnos un poquito de tiempo para aprender un poco, ¿no? Y no solamente lengua de señas, ¿no? Sino cualquier otra cosa que pueda ayudar a incluir al otro. Ok, qué buenas palabras. Qué bonitas palabras. Aplausos. Qué bonito. Y bueno, pues con esto terminamos el podcast de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Síganos en todos lados y pues bueno, nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.